Muy buenas tardes, compañeros de Historia de la Psicología. Mi nombre es Alejandra Beltrán y estoy cursando segundo semestre de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAP de Chopal. La siguiente es mi presentación a la etapa 4, evaluación final. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es de los aportes filosóficos, fisiológicos y biológicos para la psicología. Primero vamos a hablar de eso. La psicología, la palabra psicología proviene de las dos palabras griegas psiche y logos, que significa estudio del alma. Los aportes filosóficos a la psicología fueron: el aporte de Platón fue que su filosofía se centró en analizar la mente y sus maneras de estudiarla, y Sócrates analizó los principios generales de la investigación y dando el primer vistazo a la psicología como una ciencia. Los aportes fisiológicos le dieron un sentido científico a la psicología a través del método experimental, estudiando los procesos vitales como lo es la respiración, la digestión y la reproducción. Los aportes biológicos, gracias al gran Charles Darwin y su teoría de la evolución, en la que dicta que los seres vivos vamos cambiando con el tiempo, y esto nos ha hecho evolucionar a través de los años. Ahora, esto es importante saber esta parte de la historia, porque de aquí se basan los primeros datos o las primeras leyendas e historias que habían aparte de la psicología, cómo se formó. Ya sabemos que la psicología se va desprendiendo de la filosofía, y que estos temas son importantes tenerlos en cuenta. Para mí, o en lo personal, creo que es bastante obvio que para estudiar psicología debemos saber fundamentalmente toda su historia. El segundo tema del que vamos a hablar es de los fundamentos de la psicología como ciencia. Lo primero que vamos a hablar es de la psicología científica alemana. Recuerden que Alemania fue denominada el país cuna de la psicología como ciencia. De ahí proviene Wilhelm Wundt, quien fue el fundador del primer laboratorio experimental en Leipzig en 1879. De Wilhelm Wundt tenemos la nueva psicología. La nueva psicología estudia, de ahí se desprende de la psicología experimental, que estudia los procesos inferiores, y la psicología colectiva, que estudia los procesos superiores. Ahora vamos a hablar de la psicología científica americana. William James es denominado el padre de la psicología americana. También tenemos a James McIntyre, que es probablemente el psicólogo más importante de aquella época, porque gracias a él tenemos los tests los tests mentales. Recuerden que estos estudios clásicos existieron tres modelos clásicos, que fue la inferencia, la aferencia y los procesos mentales. Estos son estudios clásicos de la psicología científica americana. Ahora vamos a hablar de la psicología científica francesa. El mayor exponente de la psicología científica francesa fue Théodore Ribot, quien intentó independizar la psicología de la filosofía, la metafísica y la fisiología. Él estudió la psicopatología. La psicopatología trataba de las enfermedades mentales. En esa época se creía que los actos que no eran propios o de las personas que no tenían conciencia, se trataba de actos de brujería. Entonces se castigaba con horca, o se castigaba con relación a la culpa que tenían. Pero entonces, gracias a él, se descubrió que existían las enfermedades mentales, y gracias también a él se abrió el primer manicomio del mundo. Ahora vamos a hablar de la psicología científica británica. La psicología científica británica se centró en el estudio con animales. Gracias a los dos exponentes que tenemos más importantes, es Darwin, denominado el iniciador de la rama de la psicología en Gran Bretaña, y George John Ramses, que se fundamenta con el principio de la continuidad de las funciones psíquicas animales y humanas. O sea, quiere decir que gracias a él se estudió con los animales, como desde los monitos hasta las medusas, inclusive también los pollos. Entonces de ahí denominaron que la mente humana es parecida al animal y que se podían sacar experimentos con animales, y de ahí se predecían comportamientos de los humanos. Por último tenemos la psicología científica rusa, y de ahí vienen dos exponentes importantes, que es Pavlov y Nikolai Groth. Gracias a Pavlov tenemos la reflexología pavloviana, y también Pavlov es el ganador
en su tiempo del Premio Nobel de Fisiología de los Procesos Digestivos, y Nikolai Groth fue el fundador de la Sociedad Psicológica de Moscú. Ahora me preguntan por qué es importante repasar esto. Resulta que la psicología como ciencia se basó o se empezó a trabajar desde 1879. De ahí es que la psicología se empieza a dar como una ciencia y se empieza a dar independiente de la filosofía. Es importante que nosotros tengamos estos temas en cuenta, porque estos temas nos van a ayudar y, como lo he dicho anteriormente, son la base de nuestros estudios. Gracias a ello es que nosotros hoy tenemos estas cosas tan importantes como James McCann de la Psicología Científica Americana, que nos entrega los textos que hoy la mayoría de psicólogos utilizan. Entonces es importante saber de la historia de la psicología para saber o para tener fundamentos de los cuales nosotros nos basamos o nos vamos a basar como futuros psicólogos. El siguiente tema del que voy a hablar es las escuelas psicológicas, o las escuelas psicológicas que más me llamaron la atención. La primera escuela de la que vamos a hablar es de la escuela de Gestalt. Gestalt significa forma, y por eso es que su estudio separa el campo perceptual en dos partes, que significa figura y fondo. Esta escuela nos dicta que el comportamiento del ser humano está determinado por el refuerzo y el castigo. Esto quiere decir que nuestro comportamiento también depende del entorno en el que vivamos. Ahora vamos a hablar de la escuela psicológica del psicoanálisis. El psicoanálisis lo vamos a tener que ver en nuestra carrera en la mayor parte de nuestra vida, y sabemos y vamos a escuchar también a lo largo de nuestra carrera y en toda nuestra vida al gran Sigmund Freud. Sigmund Freud nos dio el psicoanálisis, el padre del psicoanálisis, y gracias al psicoanálisis nos trata de explicar por qué pasa lo que nos pasa. Esto viene acompañado de la teoría topográfica y la teoría estructural. De la teoría topográfica se desprende el sistema consciente, el preconsciente y el inconsciente. De la teoría estructural viene el ello, el yo y el superyo. El ello es el fondo de la personalidad y son todos los aspectos heredados. El superyo es la parte del sujeto que es la parte que nos dice qué tenemos que hacer. Principalmente viene acompañada de la moral y de la conciencia. Y el yo es esa porción del ello modificada por el mundo exterior. El neoconductismo, que se desarrolla en el aprendizaje de la conducta animal derivándose del conductismo tradicional, maneja consigo el aprendizaje por contigüidad, el aprendizaje propositivo, el conductismo radical y las etapas de desarrollo según Leavitt. ¿Por qué es importante tener en cuenta las escuelas psicológicas? Es porque de aquí nos vamos a basar en una estructura para formarnos como psicólogos. Quiere decir que nosotros nos vamos a inclinar por una escuela, y de esto vamos a llevar los métodos del desarrollo de nuestras conductas como psicólogos. Quiere decir que en el futuro nosotros, a la hora de ser psicólogos, podemos desenvolvernos de cierta forma y de acuerdo a las escuelas psicológicas que estudiamos. Por último, vamos a hablar de la ética deontológica. La ética deontológica es el conjunto de normas y reglas que nos dicen cómo actuar como estudiantes y futuros psicólogos. Esto nos lo da a conocer la Ley 1090 del 2006, en la que dice que nosotros somos profesionales en salud y que la psicología, a partir del año 2006 en Colombia, es catalogada como ciencia. Aquí nos vamos a encontrar ciertas normas. Por ejemplo, como que nosotros tenemos que tener totalmente debemos tener confidencialidad con los temas que vamos a tratar y con nuestros pacientes, que también debemos ser profesionales en todo el sentido de la palabra. Sobre todo que nosotros, para ser psicólogos, se necesita tener título y tarjeta profesional. Recordemos que la ética deontológica debemos leerla y debemos tenerla presente a lo largo de el desempeño en nuestra carrera como psicólogos. Eso es todo, compañeros. Espero les haya gustado mi video y hayan tenido unas ideas claras. Recuerden que esta es la bibliografía, de aquí saqué todos los temas de los que hablamos. Mi nombre se los vuelvo a recordar, es Alejandra Beltrán. Espero les haya gustado mi video y hayan tenido otra vez ideas claras. Disculpen las molestias. Muchas gracias y que tengan buena noche.